En una urgencia y en una emergencia nos vamos a basar en un protocolo y son en los siguientes. La posición del paciente, vía respiratoria, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y hasta el último el tratamiento definitivo que le vamos a dar al paciente. Vamos a hablar sobre los 3 signos vitales que se deben de tomar en cuenta en el protocolo básico: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión sanguínea. Empezaremos con la frecuencia cardíaca, y pues la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae por minuto. ¿Dónde se puede tomar? Se puede tomar en la arteria temporal superficial, arteria carótida, arteria axilar, arteria femoral, arteria tibia posterior, arteria radial y cúbito. Eh, ¿Cuáles son los porcentajes que debemos de tener en la frecuencia cardíaca? Una frecuencia cardíaca normal debe de ser de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre la frecuencia respiratoria, y la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto, y deben de ser las siguientes. La frecuencia respiratoria en recién nacidos es de 30 a 80 por minuto. Niños de 2 años a 4 años es de 20 a 30. Niños de 6 años a 8 años de 20 a 25, y adultos de 15 a 20 por minuto respiraciones. Y ahora pues vamos a hablar sobre la presión sanguínea. La presión sanguínea es la fuerza que se aplica entre las paredes de la arteria cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo. La presión que se debe de tener normal es de 120 a 80. Las características de la emergencia son 7. La primera es: vida del paciente corre peligro, aparece casi siempre de forma súbita, requiere una respuesta inmediata, solicitud de atención no la hace el paciente sino otra persona, precisa atención y transporte especializado, requiere hospitalización, personal que lo atiende requiere formación específica del paciente. Tipos de urgencia. Son 3 tipos y son urgencia objetiva, urgencia subjetiva y urgencia vital. La objetiva es aquella que compromete a la salud o la vida del personal desde la perspectiva del personal sanitario o entrenado. La urgencia subjetiva es aquella que es fundada desde la perspectiva del personal que solicita ayuda, y la urgencia vital falta o compromisos de las funciones vitales como la respiratoria, circulatoria o cerebrales. Existe a corto plazo el fallecimiento del paciente. ¿Cómo podemos clasificar una urgencia? Pues mediante el triage, y es una evaluación rápida de los pacientes y su ubicación para la atención médica que contribuye a la mejor atención. El triage es la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencia, y que permite definir la prioridad de la atención. Evaluación del paciente médico. Hay 2 tipos de pacientes: el traumatológico y el médico. El traumatológico se obtiene más información por exploración física que por la información verbal y los antecedentes médicos del paciente. Y el médico va a ser aquel que los signos físicos sirven. En este tipo de pacientes nos ayuda más la declaración de él. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del paciente? Clasificar el tipo de paciente, identificación de amenaza para la vida, ya sea la vía aérea, respiración o circulación comprometida, identificar el estadio prioritario del paciente, obtener antecedentes del paciente, exploración física y toma de signos vitales, algún otro trastorno que amenace la vida del paciente, proporcionar atención médica continua y avanzada, revaloración y comunicar y documentar la información.
¿Cuáles son los componentes de la evaluación médica? Son 5 y son los siguientes. Evaluación inicial de la escena. Vamos a empezar con un yo, ambiente, qué sucedió, etiología de la enfermedad, recursos adicionales. La segunda es la evaluación primaria, que se va a identificar por el A, B, C, D y E. Abrir la vía aérea, buena ventilación, circulación, déficit mental, establecer la prioridad del paciente, si es emergencia o es urgencia. Para pacientes inconscientes vamos a utilizar el CABD y la evaluación secundaria, exploración física, signos vitales y antecedentes, y hasta el último la revaloración. Anatomía y fisiología de la vía respiratoria. Vamos a definir y su función, pues sabemos que es un conjunto de estructuras anatómicas organizadas para conducir y acondicionar el aire desde el exterior hacia el alveolo intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono. Otras estructuras que conforman la vía respiratoria son la caja torácica, diafragma, músculos intercostales. Su fisiología de la vía respiratoria es la regulación y control de la respiración, mecánica de la respiración, inspiración activa o expiración pasiva, intercambio gaseoso, transporte de gases en la sangre. Sirve de protección, mecánica respiratoria, contracción muscular, inspiración y elasticidad, expiración. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la ventilación. La ventilación es una administración de oxígeno a través de la aplicación de una presión positiva intermitente de ventilación mediante el empleo de un resucitador manual, conocido como AMBO, y una mascarilla que se sella la boca y la nariz para pacientes que no respiran o que no le hace de forma adecuada. El objetivo de la ventilación mecánica es proporcionar al paciente una oxigenación necesaria para conseguir un intercambio gaseoso adecuado en situaciones de emergencia o traslados de pacientes entubados en ausencia de ventilador de transporte. Proporcionar el tiempo necesario al personal sanitario cualificado pueda realizar de forma segura una intubación. Se necesita para realizar la ventilación: resucitador manual o AMBU, también conocido como bolsa autoinflable. Es un dispositivo que se conecta a una válvula indireccional que a su vez conecta bien con una mascarilla de ventilación asistida con un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía y se utiliza para insuflar el aire de la vía aérea. Cánula orofaringea. Es un dispositivo de material de plástico que es introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Existen diferentes tamaños, ya sea para recién nacidos, niños, adultos. Se debe de elegir el tamaño adecuado que debe coincidir con la distancia que hay entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. La siguiente es la mascarilla de resucitación y existe con bordes inflables, se adapta mejor al contorno de la cara y sin bordes inflables. Todas están codificadas en diferentes colores según la talla. Bolsa de reservorio. Permite enriquecer la concentración de oxígeno. ¿Cómo vamos a realizar la ventilación manual? Pues van a ser 5 pasos. Bueno, la primera, vamos a abrir la vía aérea usando la inclinación de la frente hacia atrás y elevando el mentón. Si es posible, levantar la cabeza del paciente con una toalla o almohada. La segunda, seleccionar la mascarilla correcta. Si el paciente no responde, insertar la cánula de
de Wendell del tamaño adecuado. Se debe insertar con la parte cóncava hacia arriba, hacia el paladar, girando progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando desplazar la lengua hacia atrás. La cuarta es colocar la mascarilla del tamaño adecuado. El borde superior debe apoyarse en el puente de la nariz y que cubra por completo la nariz y boca. Las 5, vamos a comenzar la ventilación lo antes posible, oprimir la bolsa de resucitador y comprobar la subida y bajada del pecho. La ventilación debe ser dada como mínimo cada 5 segundos en adultos y cada 3 segundos en lactantes y niños. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de shock. El primero es el shock cardiogénico, debido a problemas cardíacos. Sus causas más comunes son complicaciones cardíacas serias, muchas de las cuales ocurren durante o después de un ataque cardíaco. Inflamación del músculo cardíaco, infección de las válvulas cardíacas, debilitamiento cardíaco debido a cualquier causa, sobredosis de un medicamento o envenenamiento con sustancias que pueden afectar la capacidad del bombeo del corazón. Signos y síntomas: respiración rápida, falta de aire grave, taquicardia, pulso débil, presión arterial baja, sudoración, piel pálida, piel y manos frías, no orina o orina menos de lo normal, pérdida del conocimiento. Tratamiento: cardiotónicos, aspirina o trombolíticos. El siguiente es el shock hipovolémico. Es causado por muy poco volumen de sangre. Sus signos y síntomas son los siguientes: respiración rápida, palpitaciones por aumento de la frecuencia cardíaca, confusión y mareos por alteración del nivel de conciencia, frialdad y palidez de la piel, sequedad de las mucosas, debilidad generalizada y malestar por disminución de la presión arterial, y sus causas: sangrado de las heridas, sangrado de otras lesiones, hemorragias, quemaduras, diarrea, transpiración excesiva. Su tratamiento: se coloca una vía intravenosa en el brazo de la persona para permitir la administración de sangre, y medicamentos como la dopamina, dobutamina, epinefrina y norepinefrina pueden ser necesarios para incrementar la presión arterial y la cantidad de sangre que bombea el corazón. Anafiláctico, causado por una reacción alérgica. Causas: por reacciones alérgicas como alimentos y medicamentos. Signos y síntomas: erupción cutánea, náuseas, vómito, dificultad para respirar. Tratamiento: generalmente son vasoconstrictores como epinefrina, vasoconstrictor, broncodilatador, antihistamínico y esteroide. Shock neurógeno, ocasionado por daño al sistema nervioso. Signos y síntomas: disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados, respiración rápida y superficial, piel fría y azulada, mareos y sensación de desmayo, exceso de sudor, ausencia de respuesta a estímulos, reducción o ausencia de la producción de orina, inconsciencia, dolor de pecho. Causas: accidentes automovilísticos, lesiones en costillas, caídas de altura. Tratamiento: administración de atropina. Es un medicamento que aumenta los latidos cardíacos en caso que el corazón sea afectado. Uso de epinefrina o efedrina combinado con el suero, ayudando a regular la presión arterial. Y el uso de glucocorticoides como metilprednisolona ayudan a disminuir las complicaciones de las lesiones neurológicas.